La calma antes de la tormenta. El Imperio Galáctico siempre se había enorgullecido de su vastedad, poder y control sobre incontables mundos durante siglos. Había expandido su alcance a través de la galaxia, asimilando o subyugando incontables especies. Con cada nueva conquista la confianza del imperio creció. Creían que eran invencibles, inigualables en su poder y superioridad tecnológica. En los grandes salones del Palacio Imperial, el alto mando se reunió para su reunión de rutina. El almirante Sor-Un, veterano experimentado de numerosas campañas, se sentó a la cabecera de la mesa. Sus escamas brillaban bajo las luces brillantes, y sus ojos agudos y calculadores escanearon la habitación a su alrededor. Se sentaron otros oficiales de alto rango, cada uno representando una rama diferente del ejército del imperio. Hoy discutimos el sector humano. El almirante Sor anunció, su voz resonando a través de la cámara. Un mapa holográfico de la galaxia parpadeó a la vida sobre la mesa, resaltando un pequeño grupo aparentemente insignificante de estrellas en el borde del territorio del imperio. El sector humano estaba marcado en rojo. Humanos. Uno de los generales se burló. Una especie primitiva, apenas digna de nuestra atención. La tecnología está desactualizada, sus números son pocos. Hubo un murmullo de acuerdo entre los oficiales. Los humanos eran conocidos en toda la galaxia, pero no por ninguna hazaña impresionante. Habían permanecido en gran parte aislados, solo haciendo contacto ocasional con otras especies del imperio. Eran solo otra civilización débil lista para ser tomada, pero no todos en la habitación compartían esta confianza. La doctora Valara, una científica que había pasado años estudiando varias especies en toda la galaxia, se inclinó hacia adelante. Su expresión era seria, casi preocupada. Almirante, si se me permite, comenzó con cautela, creo que estamos subestimando a los humanos. El almirante Sor levantó una ceja. ¿Subestimándolos, doctor? Hemos aplastado civilizaciones mucho más avanzadas que la de ellos. El doctor Valara asintió. Sí, almirante, pero los humanos son diferentes. Puede que no tengan la tecnología más avanzada, pero son increíblemente resistentes e ingeniosos. Su historia está llena de ejemplos de ellos superando probabilidades imposibles. La habitación quedó en silencio mientras los oficiales escuchaban. El doctor Valara continuó. Tienen una tendencia a adaptarse rápidamente, a aprender de sus errores y a usar cualquier recurso que tengan a su disposición de formas creativas. Han sobrevivido a innumerables conflictos internos en su propio planeta, y cada vez han emergido más fuertes. Creo que sí los provocamos podríamos estar en una pelea mucho más desafiante de lo que esperamos. El almirante Sor frunció el ceño. ¿Está sugiriendo que deberíamos temerles, doctor? La doctora Valara negó con la cabeza. No tema, almirante. Precaución, deberíamos acercarnos a ellos con respeto, no con arrogancia. Han sido pacíficos porque no han sido amenazados a escala galáctica. Antes, si los presionamos demasiado, podrían sorprendernos. El almirante consideró sus palabras por un momento, pero luego las descartó con un gesto de su mano. Sus preocupaciones son tomadas en cuenta, doctor, pero el imperio no retrocede ante un desafío. Si estos humanos creen que pueden resistirnos, pronto aprenderán su error. Los otros oficiales asintieron con la cabeza, tranquilizados por la confianza del almirante. La doctora Valara suspiró, pero no dijo nada más. Sabía que sus advertencias serían desatendidas. El imperio se había puesto en camino días, y había aplastado a todas las demás especies que se habían interpuesto en su camino. ¿Por qué los humanos serían diferentes? Mientras tanto, en la Tierra, la vida continuaba como siempre. La Federación Humana, el cuerpo gobernante de la Tierra y sus colonias, era consciente de las crecientes tensiones con el Imperio Galáctico, pero al igual que el imperio, muchos en la Federación creían que el conflicto podía evitarse. La presidenta Lena Anders estaba sentada en su oficina revisando los últimos informes de sus embajadores y agentes de inteligencia. Las noticias no eran alentadoras. El imperio había estado haciendo movimientos, desplegando más naves cerca de la frontera, y su tono en las comunicaciones diplomáticas se había vuelto cada vez más agresivo. Necesitamos estar preparados, dijo la presidenta Anders volviéndose hacia su jefe de defensa, el general Marcus O'Neill. El general O'Neill, una figura alta e imponente con años de experiencia, asintió. Ya estamos reforzando nuestras defensas, señora presidenta, pero si el imperio decide para atacar, seremos superados en número. Nuestra única esperanza es golpear duro y rápido para hacerlos pensar dos veces antes de atacar. El presidente estadounidense, Anders, suspiró. Tenía la esperanza de que pudiéramos evitar esto, pero si se trata de una guerra, debemos mostrarles que no debemos subestimarnos. La Federación Humana siempre había valorado la paz, pero no eran ajenos a la guerra. Su historia estaba llena de conflictos, desde pequeñas escaramuzas hasta guerras que abarcaban el mundo. Cada vez que habían aprendido, se habían adaptado y emergieron más fuertes. Ahora enfrentan su mayor desafío. Hasta ahora, mientras las flotas del imperio se acercaban, una tensión tranquila se instaló sobre la Federación Humana. En la superficie la vida continuó con normalidad, pero debajo de esa calma se estaban haciendo preparativos exteriores. Los humanos sabían que no podían permitirse el lujo de ser complacientes. Habían escuchado los susurros, los
Rumores de lo que el imperio había hecho a otras civilizaciones, pero no tenían miedo, se habían enfrentado a probabilidades imposibles antes, y siempre habían encontrado una manera de sobrevivir. Esta vez no sería diferente. La tormenta se acercaba y los humanos estaban listos. Primero contacta. La extensión fría y oscura del espacio se extendía interminablemente ante la flota imperial mientras se movían hacia el sector humano, docenas de enormes naves espaciales, cada una un testimonio de la superioridad tecnológica del Imperio Galáctico. Se deslizaban por el vacío en perfecta formación. Sus agujeros brillaban bajo la luz distante de las estrellas y sus sistemas de armas estaban preparados y listos. El Imperio nunca había perdido una guerra y no tenían la intención de comenzar ahora. En el puente de la nave insignia, el imperioso almirante Zor se mantuvo erguido, sus ojos fijos en la pantalla de View, que mostraba la frontera que se acercaba del territorio humano a su lado. El capitán Taran monitoreó los sistemas de la nave, sus dedos bailando sobre la consola. Nos estamos acercando a la frontera del espacio controlado por los humanos. El almirante capitán Taran informó que su voz era tranquila y confiada. Como muchos en el Imperio, creía que esta misión sería una simple demostración de fuerza. El almirante Zor asintió. Bien, prepárense para enviar un mensaje a su puesto de avanzada más cercano. Quiero que sepan que estamos aquí. El mensaje fue breve y conciso. El Imperio exigió la rendición inmediata y la anexión de todos los sistemas controlados por humanos. Los términos no eran negociables y cualquier resistencia se enfrentaría con una fuerza abrumadora. Este era un procedimiento estándar para el Imperio. Una táctica. Eso había funcionado innumerables veces antes de que esperaran que los humanos se alinearan tan fácilmente como otras especies, pero los humanos no respondieron de inmediato. Pasaron minutos y luego una hora y todavía no hubo respuesta. La impaciencia del almirante Zork creció. No le gustaba que lo ignoraran. Ninguna respuesta, pero preguntó con un tono entrecortado. Ninguno. El almirante capitán Taran respondió frunciendo el ceño, pero estamos detectando una mayor actividad en su puesto de avanzada B, parece que están preparando sus defensas. El almirante Zork entrecerró los ojos. Así que eligen desafiarnos. Muy bien, mostrémosles a qué se enfrentan. Comienza el asalto. La flota avanzando hacia el espacio humano con la precisión de una máquina bien engrasada. Las naves del Imperio estaban equipadas con lo último en tecnología de armamento de plasma y escudos de energía mucho más allá de lo que se creía que poseían los humanos mientras se acercaban al puesto de avanzada. Desataron un calibre de fuego de plasma esperando reducir las defensas humanas a escombros en minutos, pero los humanos estaban listos a bordo del puesto de avanzada humano. La comandante Sarah Hayes observó el acercamiento de la flota imperial. En su propia pantalla de visión, ella sabía que este día llegaría. La arrogancia del Imperio era bien conocida y sus tendencias expansionistas habían hecho que fuera solo cuestión de tiempo antes de que pusieran su mirada en la humanidad, pero ella y su equipo habían pasado meses preparándose para este momento y no estaban dispuestos a dar marcha atrás. Levanten los escudos, ordenó con voz firme, activen los cañones de iones y apunten a la nave líder. Las defensas del puesto de avanzada rugieron a la energía vital. Los escudos envolvieron la estación absorbiendo el bombardeo inicial de fuego de plasma de la flota imperial. Al mismo tiempo, los cañones de iones masivos montados en la superficie del puesto de avanzada comenzaron a cargarse. Estas armas eran un desarrollo reciente, diseñadas específicamente para contrarrestar la tecnología avanzada del Imperio. La primera explosión de iones golpeó el Imperioso con una oleada crepitante de energía. Los escudos de la nave parpadearon luchando por mantenerse bajo el asalto inesperado. El almirante Zor agarró el borde de su consola de mando mientras la nave se estremecía. Informe de estado ladró: nuestros escudos están aguantando, pero apenas el capitán Taran respondió, su voz teñida de sorpresa: sus armas son más poderosas de lo que anticipamos. El almirante Zor entrecerró los ojos. Esto no iba según el plan. Se suponía que los humanos eran fácilmente dominados, pero aquí estaban manteniendo su posición. Fue un pequeño revés, se dijo a sí mismo. Nada más intensifica el ataque. Zor ordenó desplegar la fragata y concentrar todo el fuego en sus sistemas de armas. Necesitamos eliminar esos cañones de iones antes de que hagan más daño. Fuera de la batalla intensificada, las fragatas imperiales rompieron la formación y se movieron para flanquear el puesto avanzado, disparando corrientes de plasma a las defensas humanas. Los escudos de los puestos avanzados parpadearon y se atenuaron bajo el implacable asalto, pero aguantaron. Mientras tanto, los cañones de iones continuaron disparando, enviando pulso tras pulso de energía a la flota imperial. En el puente de la Imperiosa, la tensión era palpable. La nave se sacudió de nuevo cuando otra explosión de iones HIT sus escudos, causando chispas que volaran de las consolas sobrecargadas. Hemos perdido escudos en la cubierta 7. Un oficial llamó a los
Equipos de control de daños, preséntense en la cubierta 7, ordenó el capitán Taran. Se volvió hacia el almirante Sore, su expresión almirante sombrío. Estamos sufriendo graves daños, puede que tengamos que reconsiderar nuestro enfoque. El almirante Sor apretó la mandíbula. La idea de retirarse, o incluso pausar el ataque, era un anatema para él. El imperio no se retiró, no perdieron, pero los humanos estaban demostrando ser más formidables de lo que había anticipado. No podía permitirse el lujo de dejar que Pride Cloud, su juicio, ordenara a la flota que retrocediera. Sor finalmente ordenó, su voz tensa por la frustración. Nos agrupamos y evaluamos la situación mientras las naves imperiales comenzaban a retirarse. El puesto avanzado humano cesó su fuego, permitiéndoles retirarse sin más pérdidas a bordo. El comandante del puesto avanzado, Hayes, observó a la flota imperial retroceder con una mezcla de alivio y determinación. Envíe un mensaje a la Tierra, le instruyó a su oficial de comunicaciones. El imperio ha hecho su movimiento, pero todavía estamos de pie. Es hora de prepararse para lo que viene después. El primer contacto entre el Imperio Galáctico y la humanidad había terminado en un punto muerto, pero era solo el comienzo. El Imperio había subestimado a los humanos y ahora se vieron obligados a reconsiderar su estrategia. Mientras tanto, los humanos habían demostrado que no se los debía tomar a la ligera. La calma antes de que terminara la tormenta, y ahora la galaxia sería testigo de la verdadera fuerza de la humanidad. La advertencia humana, las secuelas del primer encuentro entre el Imperio Galáctico y la Federación Humana, fueron una tormenta silenciosa que se estaba gestando dentro del mando del Imperio. Los humanos no solo habían resistido su asalto inicial, sino que habían obligado al Imperio a retirarse. Una humillación que no había pasado desapercibida para los superiores en la Tierra. La noticia de la defensa exitosa se extendió rápidamente, reforzando los espíritus de la Federación Humana, pero los líderes sabían que esto era solo el comienzo. Entendieron que el imperio regresaría y la próxima vez vendrían con toda su fuerza al corazón de la capital de la Federación. La presidenta Lena Anders convocó una reunión de EER con los principales militares y líderes políticos. La sala de reuniones, ubicada en lo profundo de un búnker subterráneo, estaba equipada con lo último en tecnología de comunicación segura. Alrededor de la mesa estaban sentadas las figuras clave que determinarían el próximo movimiento de la humanidad. Nos hemos ganado algo de tiempo. La presidenta Anders comenzó con su voz tranquila pero firme, pero no se equivoquen, el imperio volverá, y vendrán a por nosotros con todo lo que tienen. Necesitamos prepararnos, y debemos asegurarnos de que entiendan exactamente con quién están tratando. El general Marcus O'Neill, el jefe de defensa de la Federación, asintió con la cabeza. Nuestra defensa se mantiene, pero tuvimos suerte. La próxima vez traerán más naves, armas más grandes, y estarán listas para nuestras tácticas. Necesitamos enviarles un mensaje de que no seremos presa fácil. ¿Cómo sucedió esto? Almirante, la voz del emperador era baja pero tenía un tono amenazador. Edge, explícame cómo una raza que consideramos inferior pudo atacarnos con tanta precisión y fuerza. El almirante Sor tragó saliva con fuerza, luchando por mantener la compostura. Su Majestad, los humanos poseen tecnología que subestimamos, sus armas son más avanzadas de lo que creíamos, y su resolución es inesperada. La destrucción de nuestro puesto de avanzada no fue solo un acto de agresión, fue una demostración de sus capacidades. Los ojos del emperador se entrecerraron. ¿Y qué has hecho para rectificar esta situación? Estamos movilizando más flotas. Su Majestad Sor respondió rápidamente. Los abrumaremos con números SH. Los humanos no pueden hacer frente a todo el poder del imperio, pero el emperador no estaba satisfecho. Los números por sí solos no ganarán esta guerra, almirante, debemos comprender a nuestro enemigo. Subestimarlos fue nuestro primer error, no lo hagas el último. En ese momento, el general Carax, un guerrero experimentado conocido por sus tácticas despiadadas, dio un paso adelante. Era uno de los pocos en el imperio que había estudiado la historia y la cultura humana, aunque su conocimiento era limitado. Su Majestad, el general Carax comenzó. Los humanos son más que tecnológicamente avanzados, son resistentes y adaptables. Y conducidos por una voluntad feroz de sobrevivir. Su historia está llena de ejemplos de ellos superando probabilidades imposibles. Si los tratamos como otra conquista más, podemos encontrarnos enfrentando más de lo que esperábamos. La sala quedó en silencio mientras el emperador consideraba estas palabras. El imperio siempre se había enorgullecido de su destreza militar, pero esta situación era diferente. Los humanos habían demostrado que no debían tomarse a la ligera. El emperador finalmente habló, su voz firme. Entonces debemos romper su espíritu. Si confían en su fuerza de voluntad, lo aplastaremos. Apuntaremos a su planeta natal, la Tierra. Si destruimos el corazón de su civilización, el resto se alineará. Un murmullo de acuerdo ondeó por la sala, pero el general Carax vaciló. Su Majestad, atacar la Tierra directamente podría provocar una respuesta para la que no estamos preparados. Los humanos son impredecibles y si se ven acorralados podrían tomar represalias de formas que no podemos anticipar. La mirada del emperador se volvió gélida. ¿Está sugiriendo que debemos temerles? General,
No, Su Majestad Carax, respondió rápidamente, pero debemos abordar esto con precaución, debemos aprender de nuestros errores, sugiero que sigamos investigando sus defensas, recopilemos más información, y luego ataca con una fuerza abrumadora. El emperador asintió lentamente considerando el consejo del general. Muy bien, nos prepararemos para una invasión a gran escala, pero lo haremos estratégicamente, quiero que todos los recursos disponibles se concentren en esto, no dejaremos que estos humanos nos desafíen sin consecuencias. El almirante Zor y el general Carax se inclinaron profundamente reconociendo la orden del emperador. Mientras salían de la sala del trono, el almirante Zor se volvió hacia el general Carax con su rostro sombrío. Los subestimamos, una vez general, no volverá a suceder, esperemos que no. Carax respondió, los humanos ya han demostrado que están dispuestos a luchar hasta el final, si les damos una razón para creer que pueden ganar esta guerra, podría prolongarse mucho más de lo que cualquiera de nosotros quiere. Mientras tanto, en la Tierra, los líderes de la Federación Humana no estaban inactivos. La destrucción del puesto avanzado imperial les había dado tiempo, pero sabían que no pasaría mucho antes de que el imperio tomara represalias. La presidenta Lena Anders convocó otra reunión de emergencia, esta vez enfocada en sus próximos pasos. Enviamos un mensaje claro, la presidenta Anders dijo dirigiéndose a sus principales asesores y comandantes militares, pero el imperio responderá. Y tenemos que estar listos, debemos prepararnos para una invasión a gran escala. El general Marcus O'Neill, como siempre, estuvo al frente de la discusión. Nuestras defensas están siendo reforzadas, pero también tenemos que considerar nuestras opciones ofensivas. No podemos simplemente sentarnos y esperar a que vengan a nosotros, tenemos que llevar la pelea a ellos. El doctor Valara, el científico detrás del Gravit y Disruptor, asintió en acuerdo. Les mostramos un vistazo de lo que podemos hacer, pero tenemos más en nuestro arsenal. Si podemos seguir siendo más astutos que ellos, podríamos ser capaces de cambiar el rumbo. La sala zumbaba con una mezcla de determinación y aprensión. Lo que estaba en juego nunca había sido tan alto y el futuro de la humanidad estaba en juego. Mientras la reunión concluyó, el presidente Anders miró alrededor de la habitación, su expresión resuelto. Este es nuestro momento, el imperio cometió un error cuando nos subestimaron, ahora nos aseguraremos de que nunca olviden quiénes somos. La decisión del imperio de apuntar a la Tierra demostraría ser su mayor error. En su arrogancia habían encendido un fuego de inhumanidad que no se extinguiría fácilmente. El escenario estaba listo para un conflicto que sacudiría la galaxia hasta su núcleo. El contraataque humano, la destrucción del puesto de avanzada imperial, había enviado ondas de choque a través del Imperio Galáctico. El mensaje era claro, la humanidad no debía ser subestimada. El alto mando del Imperio, furioso y avergonzado, convocó una reunión de emergencia para discutir su próximo movimiento. La reunión fue tensa, con oficiales de alto rango y estrategas todos buscando respuestas. El almirante Zor estaba de pie a la cabecera de la mesa, su comportamiento normalmente compuesto ahora bordeado por la frustración. La pantalla holográfica sobre la mesa mostraba los restos del puesto de avanzada destruido, la imagen un sombrío recordatorio de su reciente fracaso. Explique esto, Zor, exigió su voz fría, ¿cómo pudimos haber pasado por alto semejante arma? En nuestros informes de inteligencia, uno de los oficiales de inteligencia, una mujer de ojos agudos llamada Lon Kira, dio un paso adelante. Almirante, subestimamos los avances tecnológicos de los humanos. Su disruptor de gravitones era un nuevo desarrollo del que no teníamos conocimiento previo. Está claro que se han estado preparando para nosotros en secreto. Los ojos de Zor se entrecerraron. Quiero una revisión completa de nuestra red de inteligencia. No podemos permitirnos que nos tomen desprevenidos otra vez. ¿Y qué pasa con los humanos? ¿Cuáles son sus próximos movimientos? Los humanos están consolidando sus defensas. Lan Kira informó que han aumentado su preparación militar y se están preparando para más ataques. Parece que también han comenzado a fortificar sus sistemas fronterizos. El almirante Zor golpeó la mesa con el puño. Entonces creen que pueden contenernos con algunas armas nuevas y algunas medidas defensivas. Necesitamos mostrarles que este conflicto solo terminará de una manera: nuestra victoria en la capital de la Federación. La presidenta Lena Anders y su equipo ya estaban planeando sus próximos pasos. El exitoso contraataque les había dado un impulso muy necesario en la moral, pero sabían que no podían descansar en sus laureles, el imperio tomaría represalias y la Federación debía estar preparada. Presidente Anders, el general Marcus O'Neill y el doctor Valara estaban en la sala de guerra revisando las últimas actualizaciones sobre el conflicto. Nuestro contraataque fue exitoso. El presidente Anders comenzó, pero debemos anticipar la respuesta del imperio. Probablemente volverán más fuertes y más agresivos. Necesitamos mantener la presión sobre ellos y mostrarles que no vamos a dar marcha atrás. El general O'Neill asintió. Necesitamos atacar antes de que tengan la oportunidad de reagruparse y reforzarse. Hemos identificado varias líneas de suministro imperiales clave y áreas de preparación que son vulnerables. Si las atacamos con fuerza, podríamos interrumpir sus operaciones y ganar más tiempo. El doctor Valara, que había estado trabajando para mejorar la tecnología de la Federación, agregó: también hemos avanzado en nuestra tecnología de escudo de energía y estamos desarrollando nuevos tipos de armas.
Creo que podemos usarlas para nuestro beneficio. El equipo ideó rápidamente un plan. Lanzarían una serie de ataques coordinados contra las líneas de suministro imperiales y los puestos de avanzada dirigidos a sus sistemas de logística y comunicación. El objetivo era crear caos y obligar al Imperio a desviar recursos lejos de su ofensiva principal. Las naves de la Federación recientemente mejoradas con la última tecnología preparadas para la misión. La operación fue denominada Operación Golpe Trueno, una serie de ataques de precisión destinados a paralizar el esfuerzo de guerra del Imperio. Mientras la flota de la Federación se movía, los pilotos y la tripulación estaban llenos de una sensación de determinación. Conocían los riesgos, pero también sabían lo que estaba en juego. El futuro de la humanidad dependía de su éxito. El primer objetivo era un depósito de suministros imperial, ubicado en el borde de su espacio controlado. Era un vínculo vital en la cadena de suministro del Imperio, y eliminarlo tendría un impacto significativo. Los bombarderos furtivos de la Federación se acercaron al depósito al amparo de la oscuridad. Sus avanzados sistemas de camuflaje mantenían ellos escondidos de los sensores enemigos. La comandante Sarah Hayes, que previamente había liderado la defensa contra el Imperio, ahora lideraba esta misión ofensiva. Su voz era firme mientras daba las instrucciones finales a su equipo. Recuerden que estamos atacando este depósito duro y rápido, dijo por las comunicaciones, sin riesgos innecesarios. Riesgos. Entren completo en la misión y salgan. Hemos entrenado para esto. Ahora es hora de mostrarle al Imperio de lo que somos capaces. Los bombarderos furtivos hicieron su aproximación evadiendo patrullas imperiales con facilidad. Cuando estaban en posición, desataron su carga útil, cargas altamente explosivas diseñadas para la infraestructura del depósito. Las explosiones sacudieron el depósito enviando ondas de choque a través del área circundante. Las líneas de suministro se cortaron y las operaciones logísticas del Imperio se desorganizaron. El segundo ataque de la Federación tuvo como objetivo un relé de comunicaciones imperial crucial para coordinar los movimientos de su flota. El relé estaba ubicado en un planeta remoto y la Federación envió un equipo de operativos especiales para llevar a cabo el sabotaje. Se infiltraron en la instalación plantando explosivos e interrumpiendo las comunicaciones. Cuando el relé se apagó, la capacidad del Imperio para coordinar su flota estaba severamente dañada. Los ataques de la Federación habían causado daños significativos, y la respuesta del Imperio ahora se vio obstaculizada por la confusión y el desorden. El alto mando del Imperio, aturdido por el giro inesperado de los acontecimientos, se apresuró a responder. La frustración del almirante Zor era palpable mientras observaba los informes del daño. Estos humanos están demostrando ser más resistentes de lo que anticipamos, dijo con los dientes apretados. Que necesitamos reevaluar nuestra estrategia y adaptarnos rápidamente. No podemos permitirnos dejar que ganen la ventaja. En la Tierra, el éxito de la operación Thunderstrike fue recibido con júbilo. La Federación había logrado asestar un golpe significativo contra el Imperio, y estaba claro que la humanidad no iba a ser un objetivo fácil. El error del Imperio había sido subestimar a los humanos, y ese error estaba empezando a costarles caro. Presidente Anders, el general O'Neill y el Dr. Valara observaron los informes con una sensación de optimismo cauteloso. La batalla estaba lejos de terminar, pero la humanidad había demostrado que podía contraatacar y que el camino del Imperio hacia la victoria sería todo menos fácil. Los humanos habían tomado una decisión de pie, y ahora el Imperio Galáctico tendría que contar con toda la fuerza de su resolución. El conflicto se había intensificado y ambos lados sabían que la guerra estaba lejos de terminar. Los próximos movimientos serían cruciales y el resultado incierto, pero una cosa estaba clara: los humanos estaban listos para lo que viniera después. El pánico galáctico. La noticia del último movimiento del Imperio se extendió como un reguero de pólvora por toda la galaxia. Rumores e informes de una invasión a gran escala de la Tierra por parte del Imperio Galáctico habían enviado ondas de choque a través de cada rincón del espacio conocido. Lo que una vez había sido un conflicto distante ahora amenazaba con engullir a toda la galaxia en confusión. En la extensa ciudad capital de la Alianza Galáctica, una coalición de varios sistemas planetarios que habían mantenido durante mucho tiempo una frágil paz con el Imperio. La atmósfera estaba tensa. La sede de la Alianza, una torre que energizaba la estructura de metal y vidrio reluciente, ahora era una colmena de actividad frenética. Cada canal de comunicación estaba lleno de mensajes urgentes y llamadas de socorro, mientras los planetas y los sistemas estelares se apresuraban a prepararse para la amenaza inminente. El embajador Zora, el diplomático jefe de la Alianza, caminaba de un lado a otro nerviosa en su oficina. Su mente corría con las implicaciones de los planes del Imperio. El mapa holográfico de la galaxia en su escritorio parpadeaba con alertas rojas que indicaban ubicaciones de peligro inminente. El comportamiento normalmente compuesto de Zora fue reemplazado por una mirada de profunda preocupación. No podemos sentarnos aquí y no hacer nada. Zora dijo en voz alta, su voz teñida de urgencia. La agresión del Imperio podría desestabilizar toda la región. Necesitamos actuar ahora para evitar un desastre a gran escala. Su ayuda, un joven diplomático llamado Riley, levantó la vista de su consola. Embajador, hemos recibido una transmisión de la Federación.
Están pidiendo apoyo y coordinación inmediatos. Parece que se están preparando para una invasión, pero necesitan recursos adicionales. Y los aliados ahora asintieron con su expresión resuelta. Contáctenlos inmediatamente, háganles saber que estamos listos para ayudar en todo lo que podamos. Necesitamos mostrar solidaridad con la Tierra y preparar nuestras defensas en toda la galaxia. El pánico era palpable en el planeta minero de Rexer. Los mineros y sus familias estaban reuniendo suministros apresuradamente y haciendo planes para evacuar si es necesario. El gobernador local, una figura corpulenta conocida por su liderazgo en tiempos difíciles, se dirigió a la multitud. Hemos recibido noticias de que el Imperio Galáctico se está movilizando para un ataque masivo. El gobernador Rexor gritó sobre la guarida. No sabemos qué tan cerca están, pero debemos estar listos. Comiencen a empacar lo esencial y prepárense para mudarse si es necesario. Superaremos esto juntos en otro lugar, en los lujosos salones del sindicato de Delian, un conglomerado rico que a menudo se había mantenido al margen de la política galáctica. El estado de ánimo era de miedo mezclado con oportunismo. Líder del sindicato Mer, esta invasión podría ser desastrosa para nuestras inversiones. Merrick dijo, su voz suave pero mezclada con ansiedad. Necesitamos asegurar nuestros activos y garantizar nuestra seguridad, y si podemos sacar provecho de este caos, mucho mejor. Uno de sus asesores, una mujer de ojos agudos llamada LRA, habló. Deberíamos considerar negociar con el Imperio. Si les ofrecemos apoyo o recursos, podríamos asegurar términos favorables y proteger nuestros intereses. Merrick asintió pensativamente. Sí, pero tengamos cuidado. No queremos que nos vean como colaboradores. Si este conflicto se intensifica, debemos actuar con cuidado en la Tierra. La presidenta Lena Anders y sus asesores estaban trabajando las 24 horas. La llegada de la flota del Imperio era inminente y se estaban discutiendo todas las estrategias posibles. El ejército de la Federación estaba en alerta máxima, con fuerzas movilizándose y medidas defensivas reforzadas. El general Marcus O'Neill revisó los últimos informes de inteligencia. Su rostro era sombrío. La flota del Imperio es más grande de lo que esperábamos. Están trayendo todo lo que tienen. Necesitamos asegurarnos de que nuestras defensas estén preparadas para resistir el ataque. La doctora Valara sigue trabajando con su equipo en armamento avanzado. Habló. Nuestras nuevas tecnologías están listas, pero debemos asegurarnos de que estén completamente operativas. Los disruptores de gravitones podrían ser un game changer, pero debemos usarlos sabiamente. El presidente Anders, revisando los planes e informes, se dirigió a su equipo. Nos enfrentamos a una crisis, pero debemos permanecer unidos y decididos. La galaxia nos está mirando. Tenemos que demostrar que la humanidad no se dejará intimidar por esta amenaza. Luchamos no solo por la Tierra, sino por cada sistema que podría ser el próximo. A medida que pasaban los días, la tensión seguía creciendo. Los líderes de la Alianza, los gobernadores planetarios y las figuras influyentes en toda la galaxia se estaban preparando para el impacto de las acciones del Imperio. Las rutas comerciales se interrumpieron y muchos planetas habían comenzado a almacenar recursos y prepararse para un posible conflicto en el corazón del Imperio. EMP, el emperador Borak, observó el caos que se desarrollaba con una mezcla de satisfacción y desdén. El miedo y la confusión que se extendían por la galaxia eran exactamente lo que había esperado. El Imperio prosperaba con el dominio y el control, y la visión de sus enemigos, y el desorden solo reforzaba su creencia en su superioridad. Déjenlos entrar en pánico. El emperador Borak dijo a sus asesores que hará que nuestra conquista sea aún más satisfactoria. Cuanto más nos teman, más fácil será romper su voluntad. Sin embargo, el emperador no estaba del todo sin preocuparse. La inesperada resistencia de los humanos había sido una espina en su costado. Era consciente de que la Federación y sus aliados no estaban simplemente acobardados por el miedo, se estaban movilizando y preparándose para una pelea. Era un desafío que no había anticipado y lo hizo cauteloso. En las próximas semanas, cuando la fuerza de invasión del Imperio se acercara a la Tierra, la galaxia sería un lugar de tensión e incertidumbre sin precedentes. El pánico que se había extendido por los sistemas estelares solo era igualado por la determinación de aquellos que se negaron a inclinarse. Bajo la presión, el escenario estaba listo para un choque monumental, y el resultado seguía siendo incierto. En este momento de crisis, las alianzas se pondrían a prueba y el destino de innumerables mundos pendería de un hilo.